Buenas tardes y bienvenidos a Notilengua. Hoy vamos a tener la presencia de 3 invitadas especiales, licenciadas en Lengua y Literatura, y nos van a hablar de las etapas prelingüísticas y lingüísticas. Vamos a comenzar escuchando a Bejares Patricia, quien nos va a hablar más específicamente del estadio perlocutorio. ¿La escuchamos? Hola Jessica, buenas tardes, ¿cómo te va? Primeramente quiero darte gracias por este espacio. Hoy vamos a hablar de la etapa prelingüística. En primer lugar, del periodo perlocutorio temprano, que comprende entre los 0 y los 6 meses. Se trata de manifestaciones no intencionales que se manifiestan a través del llanto, de cambios del tono corporal, movimientos corporales, expresiones faciales, vocalizaciones y balbuceo como respuestas a situaciones de placer y o displacer. En esta etapa aparecen el juego vocal propioceptivo, que se caracteriza por sonidos guturales, resonantes y nasales. En este estadio, el niño y o la niña son conscientes de su potencial para controlar al adulto. Asimismo, las conductas perlocutorias son primeramente reflejas y son finalidad, dirigidas por sus necesidades internas o como respuestas a eventos externos. Todas estas conductas les permiten ser un ser social. Por otro lado, encontramos el periodo perlocutorio tardío, donde las conductas comunicativas del niño o de la niña son caracterizadas por la intención, es decir, son señales con meta orientada. Como el niño o la niña progresan hacia el final del periodo perlocutorio, intencionalmente usan sonidos para comprometer a los otros en interacción o para obtener respuestas particulares de los adultos. Además, en esta etapa, su fonética se desarrolla y puede incluir sonidos labiales, chillidos, gruñidos y balbuceos. También responde a su nombre, practica tipos de sonidos selectivamente y se compromete en juegos vocales con adultos, es decir, vocaliza en respuesta a un adulto. Muchas gracias Patricia por haber compartido esta información con nosotros en Notilengua. Vamos a continuar ahora con la etapa prelingüística con la licenciada Chocala María, que nos va a estar hablando más específicamente del estadio ilocutorio. La escuchamos a ella ahora. Hola Jessy, ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente acá en el canal para compartir con nuestros oyentes 2 periodos más de la etapa prelingüística. En este caso voy a mencionar el periodo ilocutorio temprano y el periodo ilocutorio tardío. El periodo ilocutorio temprano se trata de una comunicación intencional no simbólica donde el niño o la niña ya es consciente de su potencial para controlar al adulto. Este periodo se caracteriza por una atención conjunta, vocalizaciones, gestos protoimperativos y gestos protodeclarativos. Los gestos protoimperativos, el niño quiere algo y se dirige con gestos o con la mirada hacia ese objeto. Y los declarativos son gestos que el niño utiliza para compartir la atención del adulto con respecto a un objeto. También aumentan las vocalizaciones y las consonalizaciones que dan lugar a combinaciones silábicas que son reforzadas por los sonidos de la lengua materna. Por otro lado, tenemos el periodo ilocutorio tardío, donde aparecen las señales convencionales como gestos, cuya función y forma son reconocibles por ambos participantes de la comunicación. Por ejemplo, señalar, mostrar, agitar, dar. Y también aparecen las protopalabras, que son como vocalizaciones aproximadas a palabras. Pueden ser usadas para describir o representar a un objeto o evento en varios contextos. Es decir, una palabra aprendida puede tener diversos significados en función del contexto. Por ejemplo, el niño dice agua y se puede estar refiriendo a dame agua o me quiero dar un baño. Muchísimas gracias Jessy por el espacio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias María. Vamos a continuar ahora con la licenciada Curra Jessica y en esta ocasión ella nos va a estar hablando sobre la etapa lingüística. Presten mucha atención.
Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Yo voy a hablar de la etapa lingüística que se inicia aproximadamente al año, cuando los niños comienzan a decir sus primeras palabras. Alrededor de los 13 o 14 meses, el niño se inicia en la conocida etapa holofrástica o también denominada palabra-frase, es decir, usa una palabra para expresar un amplio contenido, la que será comprendida por quienes la rodean. O bien, frases con varios significados, por ejemplo, abrir, lo dicen ave, y lo utilizan para pedir, pelar una naranja o para abrir una puerta. Esto se va a ir perfeccionando alrededor de los 15 o 17 meses. Al año y medio, más o menos entre los 12 y 18 meses, el niño debe contar con un repertorio de aproximadamente 15 palabras con significado, como mamá, papá, tatá. A los 18 meses empieza la conocida etapa deíctica, donde señala con el dedo para que el otro le ponga nombre. Si bien todavía hay mucho balbuceo con un intricado patrón de entonación, ya tiene un repertorio definido de palabras de alrededor de 50. Reconoce varias partes del cuerpo y también mantiene la atención por más minutos, alrededor de 1 o 2 minutos. Encontramos también la frase yuxtapuesta, entendida como tal a la unión de dos palabras en función de oraciones, siendo el comienzo de la primera gramática infantil. Y más adelante se inicia en la frase simple, donde relata situaciones cotidianas, utiliza la combinación de dos palabras para una oración, participa de un diálogo, utiliza la interrogación. Se le debe entender más o menos el 50% de lo que dice. No es normal que un niño entre 24 y 30 meses diga solamente una o dos palabras, así que continúe utilizando onomatopeyas y que aparezca el lenguaje telegráfico como coche mío o más leche. A los 3 años empieza la famosísima etapa de los por qué, y es necesario aprovechar la inquietud del niño por conocer para explicarle cosas del entorno, para darle vocabulario, para explicarle pequeños razonamientos. Ya Brunner le daba importancia al entorno social del niño, diciendo que la adquisición del lenguaje comienza antes de que empiece a comunicarse con palabras. El lenguaje a esta edad debe ser entendible y no requerir de la traducción de un adulto. Piaget destaca también una función muy importante que es la función simbólica del lenguaje, definida como la capacidad para representar la realidad a través de sus significantes, o sea, como la capacidad para representar las cosas, sí, o los sucesos en ausencia de los mismos. Es una capacidad del niño que se manifiesta casi de forma simultánea con el juego simbólico, el dibujo y la imagen mental. A los 3 años debe mostrar interés en las explicaciones, en preguntarse el porqué de las cosas, cómo funcionan, demuestra comprensión y manejo de las preposiciones. En el proceso de adquisición del lenguaje, Piaget también distingue entre el habla egocéntrica y el habla social. Se inicia primero con un habla egocéntrica, en donde se hace más hincapié en expresar sus pensamientos más que para comunicarse socialmente. Y este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer después más o menos de los 7 años. El habla social se inicia y se favorece mucho con la introducción del niño a la escolaridad. A los 4 años y medio o 5 años de edad debe expresarse con cierta fluidez, rapidez, hacer preguntas, expresar cómo se siente. Es importante que se comunique y que se relacione con su entorno. Comienza a expresarse de acuerdo a un estilo retórico propio. Empieza a utilizar pronombres, por ejemplo, en el siguiente orden: yo, tú, él, nosotros, ustedes. A los 5 años alcanza todo el repertorio de sonidos completo. No es muy importante quizás estar atentos a una palabra mal articulada, como siempre fue hace muchos años, por ejemplo, que sucede con la R, con la S, sino que el niño se exprese con naturalidad y con fluidez. Suele estar a los 5 años capacitado para responder a preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato, y esto se debe a la capacidad simbólica que ya he mencionado. Y como tal puede evocar y representar mentalmente las cosas, las acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y el presente. A los 6-7 años, el lenguaje externo irá plegándose hasta transformarse en lenguaje interior, momento en que el lenguaje precede a la acción. Muchas gracias por este espacio compartido, espero que les sea de ayuda. Muchísimas gracias a las 3 licenciadas por haber participado en este canal que se llama Noti Lengua y Literatura. Recuerden que las etapas que describieron las licenciadas son estimativas. Siempre consulte a su pediatra. Nos vemos la próxima.